Miren lo que encontramos acá. Yerba mate. Llegó el pad thai de Martín. ¿Qué plato? ¿Qué pedazo de plato? No les puedo explicar lo picante que está. No, miren todos los que hay allá, es impresionante. O sea, apelmazados unos al lado de otros. Tailandia, antes de llamarse Tailandia, se llamaba Siam. El reino Siam fue uno de los reinos más grandes de acá de Tailandia y más importantes. Y ahí tenemos la cabeza. No se sabe exactamente cómo llegó acá, pero hay dos teorías. Estamos en Bangkok. Sí, llegamos por fin. No saben lo que deseamos este destino. Yo lo que deseaba este destino. Y no saben la bocanada de aire fresco que fue llegar acá después de venir de India y de Pakistán. Llegar acá fue como un respiro total porque volvés a usar short, a usar musculosa, volvés a ser uno más del montón. Volvés a ser invisible de nuevo, digamos. Sí, no te mira nadie porque India y Pakistán era todo el mundo mirándote y hablándote y sacándote fotos. Sí. Y acá no existís. Acá sos uno más, está lleno de extranjeros, así que sos uno más del montón y lo necesitábamos muchísimo, de verdad. Bueno, también las limpiezas que hay en la calle, el transporte, la gente, los locales de comida. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Y miren lo que tenemos atrás nuestro. Tenemos un local de marihuana, porque acá en Tailandia la marihuana es legal, igual que en Uruguay, pero la diferencia, que no pasa en Uruguay, es que acá se compra en cualquier lado. O sea, acá vas caminando y hay un local tras otro que todos venden y te venden sabores diferentes. Hay un montón, entras y hay una vitrina con un montón de sabores, con un montón de clases diferentes. Lo que pidas. Sí. Hay demasiada variedad y les juro que están por todos lados. Hay una tienda tras otra, que en Uruguay no, en Uruguay es legal, pero no la puedes comprar en cualquier lado. Lo puedes comprar en algunas farmacias en específico y tenés que estar en un registro, o sea, no es tan fácil. Pero acá, en todos lados. Lo primero que ya aparecieron de nuevo son las máquinas para cargar agua. Bueno, tranquilo. Están estas máquinas por todos lados, que ya las habíamos visto en el sudeste asiático, y vos ponés la botella ahí, ponés la plata, el dinero, apretás acá y te llena la botella. Lo único que le puse de más. Te pusiste mucho, ¿no? Sí, le puse 3. Yeah, 3. 3. More this one. Ah, okay. Well, Use it. Yeah. Solo un bat dice que cuesta y Martín le puso, ¿cuánto le pusiste? Como 5 bat, 3 bat. Menos mal le puse la de 5. Ahí vas por otro intento. ¿Está? Bueno, queda saldo a favor para la próxima persona que vaya a cargar. Y sí, que alguien venga y tome. Que alguien venga y cargue gratis. Una de las cosas que más felices nos hacen es esta hermosura que está acá y que están absolutamente en todos lados. Sí, o sea, señor. caminas una calle y hay un 7-Eleven y los extrañábamos un montón, sobre todo Martín. Te Porque salvan de la noche. te salvan de todo, están abiertos 24 horas y la cantidad de cosas que hay. Estos famosos tostaditos del 7-Eleven que encima te los calientan, están tan buenos. Este es solo de queso. Triple queso y espinaca. Y acá tenés tipo panchos, hay de todo con pancho acá. Mirá hamburguesas. Uy, ¿habrán las hamburguesas vegetarianas que había, no me acuerdo, en Filipinas creo que era? Filipinas, sí. No hay acá. ¿No hay? En Filipinas estaban estas y eran vegetarianas, estaban buenísimas. Te las calentaban y quedaban tremendas. Acá hay como patas de pollo y comida ya pronta para calentarla y comer. Y no es cara, ¿eh? Estas bandejas de comida cuestan 50 rupias. 50 bahts. Bahts, sigo con la rupia. 50 bahts, que son menos de $2. Mirá, encontré una oferta. 28 Menos de $1. por el vencimiento. ¿Cómo es la conversión ahora? 33 baht, $1. Esto es lo que cuesta la comida acá en el 7-Eleven para llevar. Y en los locales de comida, o sea, en los puestos de comida como tal, cuesta un plato por ahí 80 bahts, 70, a veces más, a veces menos, depende de lo que pidas. A las 3 de la mañana te dan ganas de
tomar agua, tomar una Coca-Cola o comer un paquete de algo o un sándwich y tenés un 7-Eleven abierto. Todos tienen su lugar para comer. Esto es afuera del 7-Eleven, entonces te calientan la comida, salís y comes. Acá está mi sándwich de espinaca y 3 quesos, ¿era? Y 3 quesos. Tiene una pinta y Martín se pidió algo con arroz y carne. Sí, pero por menos de $1. Sí. Aparte está súper caliente porque te lo calientan un montón. Hay carnecita, qué rico. Esto está hirviendo. Otra cosa que venden los 7-Eleven son las SIM card. En el aeropuerto hay un 7-Eleven que te vende la SIM card, 200 watts y te viene con 30 gigas. Por un mes, que es una buena opción porque está bien de precio, está bastante económica. Está buenísimo esto, tiene espinaca y bastante queso. Vinimos a un supermercado árabe, vinimos acá buscando algo muy importante. Miren lo que encontramos acá, yerba mate. Acá encontramos solo la piporé, porque ¿qué pasa? Estamos en un barrio árabe, que es donde se puede conseguir yerba acá. Y fuimos a un supermercado que estaba cerrado y a otro que estaba la misma yerba, pero más cara. Así que vinimos acá, que cuesta este 250, 160 bahts y este 140 bahts. Y solo conseguimos piporé. Vimos unas fotos más viejas de hace 4 años que habían paquetes de 1 kilo, pero acá no, acá solo hay de estos. Para conseguir yerba hay que venir a los supermercados árabes, que si ustedes ponen en Google Maps, acá en Tailandia o en Malasia o en cualquier parte del sudeste asiático, si ponen Arabic Supermarket, les van a aparecer supermercados árabes, que en este caso estamos mismo en un barrio árabe. Y acá venden yerba porque los sirios toman mate. El mate en Siria se hizo popular por la migración que hubo de sirios y libaneses a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a América Latina, sobre todo a la parte de Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces ahí fue que los sirios empezaron a adoptar la cultura de beber mate y después cuando se volvían a su país o cuando les enviaban cosas a sus familias, como que llevaron esta tradición a Siria. Y hoy por hoy se toma mate en Siria. Obviamente la preparación quizás es diferente, habrán variaciones, pero toman mate, entonces se puede conseguir yerba mate. Lo único que sí, no conseguimos yerba uruguaya, o sea, la que hay es argentina, que perdonen hermanos argentinos, pero la yerba argentina no es igual que la uruguaya, es puro palo, se lava más rápido, dura mucho menos, pero bueno, igual gracias a todos los dioses que existen por la yerba argentina, porque gracias a esto podemos tomar mate en vez de no tener nada, así que se agradece tener la yerba argentina. Bueno, ya que nos queda poca yerba uruguaya, la vamos a mezclar con la argentina que compramos, y miren la diferencia. Esta es la argentina, ven que tiene puro palo. Y esta es la uruguaya, que es más polvo. Y nosotros estamos acostumbrados a tomar así, porque dura mucho más. Esta yerba te puede durar 2 termos de mate. Y esta, creo que no dura ni uno. Entonces ahora, con la yerba que nos queda, la vamos a mezclar con la argentina para que estire un poco más y no sea solo palo. Ay, no quiero estropear mi yerba. Pero bueno. Ah, quedó entero. Toda esta zona es bastante local, ya tiene muchos puestitos de comida locales, ¿eh? Mucha venta de sopa y las comidas que comen ellos. Nos bajamos del metro y Martín me hizo caminar 3 kilómetros. No, vos quisiste caminar. Mentira. Vos quisiste venir, me hiciste caminar 3 kilómetros para llegar hasta acá. Bueno, era eso grabo. Y ahora, allá, miren, allá están cocinando el pad thai. Yo me pedí, espero que me hayan entendido bien que me pedí el vegetariano, espero. Este sí, creo que sí que te lo entendieron. Pero se lo pedí con huevo. Y yo me pedí el más completo, que me salió $4. Carísimo. Hoy me la jugué. El pad thai más caro del planeta. Bueno, pero venimos con recomendación, así que vamos a ver cómo están. Más vale que esté bueno. Está lleno de gente.
que esperar por una mesa. O sea, lleno de gente está, así que rico tiene que estar. No creo que sea una excepción, pero bueno. Bueno, el lugar no es tan moderno, mira lo que es. Es bien... Bien local. El menú acá, este es el único menú que tiene. Son todos pad thai. Todos pad thai. Pero lo vimos cómo lo estaba haciendo y cambia la sartén cuando hace uno sin carne, cuando hace con carne. Sí, va haciendo huevo, va haciendo marisco. Va cambiando el sartén. Allá la chica de amarillo nos tomó la orden y después el nenito que anda por allá nos tomó la orden de la bebida. Sí. Amoroso. Llegó el pad thai de Martín. Fíjeme. Trae de todo. ¿Qué trae? Camarones. Huevo frito, fideo, camaroncito seco, maní, huevo frito, estas galletas. Ay, no sé, trae todo. Está re completo. ¿Eh? ¿Está bueno? Está buenísimo. Va. ¿No probaste? Probé el camaroncito seco y está rico. El camarón. Va, ¿saben? Ahí este es el mío. Ok. Ay, tiene camarones, amor. No importa, ¿verdad? Ah, pues los tiene por arriba. Sacáselos y eso se lo tiran nomás. No lo cocinan con eso. Le tengo que sacar todos los camarones secos. Todos. Me va a llevar un rato esto. Por suerte no está cocinado con esto, sino que está todo tirado arriba. ¿Qué plato? ¿Qué pedazo de plato? Y el maní ahí, para tirarle por encima. Sí, señor. Y acá ya le saqué, creo que ya le saqué todo y lo abrí para verificar que adentro no tuviera nada, pero no, lo de adentro es tofu. Tremendo plato. Miren esto, hermoso. Y le voy a tirar maní antes que venga y que se lo lleve. No les puedo explicar lo picante que está. Está demasiado, está riquísimo, pero está demasiado picante. Se me están cayendo los mocos hace rato. Finalizada la comida, fue demasiado. Demasiada comida y demasiado picante. No, ya está. Fue una locura la cantidad de comida y fue una locura. Me bajaron todos los mocos juntos. No saben lo picante que estaba eso. Sí, aparte tenía como una salsa de tamarindo también mezclada con el picante. Estaba una bomba. Muy picante, pero demasiado picante. Muchísimo. Estaba rico, estaba rico. Estaba bueno, pero fue una bomba. Además el mío al menos tenía demasiado huevo. Y bueno, ahora el viaje que nos queda de retorno, porque Martín me hizo venir... Caminando 5 kilómetros. No, Martín me hizo venir a la loma del mono, por no decir una mala palabra, y ahora tenemos que volver, no sé a dónde, y tomar un metro. Ni nos fijamos. Ni nos fijamos, así que lo vamos dejando por acá, así nos fijamos a dónde tenemos que ir, porque no tenemos ni idea, para volver al hotel, que está re lejos. Estamos en Ayutthaya, la que era la antigua capital del reino Siam. Y acá hay un montón de ruinas que vamos a ir a conocer. Hoy vamos a ir a un par más famosas, que son las que tenemos cerca porque tenemos bicicleta, que el hotel nos provee bicicletas gratuitas, hotel. La guest house, bueno, las bicicletas también son gratuitas, así que se pueden imaginar cómo están. Destrozadas. Pero son gratis, cumplen su función. Así que ahora estamos comiendo algo, que estábamos con mucha hambre y vamos a salir a recorrer las ruinas de Ayutthaya. No sé a dónde vamos a ir. Vamos a dar una vueltita en la bici, a recorrer quizás el más famoso, no lo sé. Y quizás mañana alquilemos una moto para recorrer los demás templos. Hace mucha calor, no creo que se llegue a ver, pero estoy sudando agua, o sea, goteando. Así que nada, comer algo y vamos a recorrer. Esta es la comida que Martín ya se la comió. O sea, no me dejó ni filmarla. Pero es arroz con un huevo frito por arriba y verduritas acá, hongos. La verdad está buenísima. Tiene un sabor, una salsita muy rica. Y media agridulce, diríamos, más o menos.
y el precio por el plato es de 50 baht, que son aproximadamente $1,50, un poquito más. Estas son las bicicletas que habían en el alojamiento. Miren la de Martín. La de Martín, el asiento está completamente perforado. Y esa es la mía. Claro, están enteras igual. Pero estaban todas bastante malas. Sí, mira esta como está. Pero igual, mientras sea gratis. A caballo regalado no se le miran los dientes. No se le miran los dientes. Y bueno, vamos a irnos. Bueno, acá están armando el mercado nocturno. Esto acá de noche se llena de locales para comer. Ayer vinimos y como estaba lloviendo estaba todo medio cerradito. No creo que haya mucha gente armando ahora, porque esto ahora es las 6 y dura un ratito. Esta ciudad queda a 80 kilómetros de Bangkok y la forma más fácil, rápida y económica de venir es el tren. El tren dura 2 horas y cuesta 15 baht por persona. Medio dólar. No es nada, nada. Nosotros no podíamos creer porque sale más barato el tren hasta acá, que son 80 kilómetros, que el bus y el metro dentro de la ciudad mismo. Nos salió 10 baht el barco para cruzar el río cuando bajamos de la estación de tren. Tomamos un ferry para cortar el viaje y nos salió 10 baht. Y el tren nos salió 15. Y el trayecto en barco creo que fueron 2 minutos. ¿Ves, Julita? Sí, nada. Bueno, acá llegamos al primer templo. Wat Mahathat, que este es el más famoso, creo que es el que tiene la cabeza de Buda enredada en la piedra. ¿Compraste la entrada? Mirá mi monedero masculino. Es que yo llevo muchas cosas ya en mi bolso. Estoy hecho una diva. Te toca. Miren, acá están las entraditas. Cuestan 50 bahts. A este templo. Después hay un pack, una tira igual que esta, pero azul, que sale 220 baht, que te da entrada a todos los templos. Son como 6 templos. Sí, te permite entrar a 6 templos. Pero igual, no sé si la compraría porque algunos cuestan, no todos cuestan 50, creo que otros cuestan más baratos y que otros son gratis. Y a no ser que sean un aficionado de los templos, pero nada, nosotros no creo que los visitemos todos. El reino Siam fue uno de los reinos más grandes de acá de Tailandia y más importantes. E incluso Tailandia, antes de llamarse Tailandia, se llamaba Siam, o sea, era el reino Siam. Y creo que este es el segundo, porque el primero, o sea, como que los inicios del reino Siam, era en la provincia de Sukhothai, que está más al norte, más cerca de Chiang Mai. Y después se trasladó para acá, para Ayutthaya. Sí, esto lo vemos muy seguido acá en la parte de Asia, que las capitales se van corriendo en todos los países. La capital estaba en un lado y se corrió para otro. En esta parte de Asia es muy común encontrar capitales. Lo que pasa es que son pueblos muy antiguos, muy antiguos. Entonces buscan después las capitales en los lugares más centrales para unificar todo. Miren ese Buda que está ahí hermoso. Estamos buscando dónde está el famoso árbol que tiene enraizada la cabeza de Buda, pero todavía no lo encontramos. Esta pared tiene material ahí. Es que esto está todo reconstruido porque esto fue todo destruido por los birmanos. ¿En serio? Claro. Esto fue todo destruido por los birmanos, igual que las cabezas de Buda que están todas cortadas por los birmanos que se metieron acá en Tailandia. ¿En serio? No me acuerdo en qué año. Claro. Entonces esto está todo reconstruido, porque ellos destruyeron todo. Ah, ¿fueron los que se metieron en Camboya también? Claro. Mirá, hablando de Budas, estos son todos Budas con la cabeza cortada. Ninguno queda con la cabeza, ¿eh? No, ninguno. Y después hay muchas cosas que están reconstruidas completamente. Bueno, acá encontramos la cabeza, pero hay una ola de turistas masiva alrededor. Así que ahora cuando se vayan nos acercamos. Pero miren acá, todos los Budas decapitados que hay. Todos, creo que no queda una cabeza. Salvo allá, ese Buda grande que se ve en el fondo. No sé si se logra ver, pero ese tiene cabeza. Y ahí tenemos la cabeza. Que esta cabeza no se sabe exactamente cómo llegó acá, pero hay dos teorías. Una de las teorías es que esta cabeza creció entre las raíces del árbol y el árbol la protegió para que el ejército birmano no la encontrara y no la destruyera. Y otra de las teorías es que la cabeza, después de ser cortada por los birmanos, rodó
y el árbol la agarró y la protegió para que no la encontraran. Y también para que no la pudieran robar. Pero bueno, nada, son teorías. O sea, en realidad no se sabe qué hace esa cabeza ahí, de dónde salió. Acá enfrente hay otro templo, pero es muy parecido al otro, creo. Y está bastante deteriorado, ¿no? Sí. Así que no sé, vamos a ir hacia allá, hacia aquel lado, a ver qué tal. Miren el parque hermoso que hay acá. Y vamos a ir allá a ver qué hay. Bueno, miren, estamos en la puerta de este templo que se llama Wihan no sé qué. Se los voy a dejar en la descripción. Wihan Pra Mongkong Bopit. Pero seguramente no se pronuncia así. Así que lo vamos a dejar escrito y ustedes lo pronuncian como quieran. O lo buscan y lo pronuncian. Cuestión, les quería mostrar algo que me parece horrible. Miren eso que está ahí, de verdad. Nada, ver estas cosas me hace demasiado mal. Que siga existiendo el turismo así con elefantes, con los pobres animales que... Estos son animales salvajes que tienen que estar entre la naturaleza y si sigue existiendo esto es porque existe la gente que paga por subirse a los elefantes. No, miren todos los que hay allá, es impresionante. Todos apelmazados unos al lado de otros. No. Dejando un poco de lado la bronca, acá está la entrada del templo este, no sabemos si hay que pagar o si es gratis. Ya ahí te están vendiendo gorros, sombreros y acá estatuitas de Buda y de elefantes. Y la entrada está bien linda. Por suerte vinimos cubiertos. Y Martín se trajo la parte de abajo de su pantalón. ¿Te la trajiste? Sí, acá. Por si no puedo entrar me la abrocho con el cierre. Y listo. No me van a poner esas polleras que te cobran, nada. No me van a hacer pagar, ¿verdad? Ya estamos con todos los timos arriba, ya los conocemos todos. Estas no son ruinas, creo, sino que es un templo. Un templo, sí. Igual ahí hay como unas pequeñas ruinas, pero después es templo. Acá hay que dejar el calzado porque obviamente es un templo. En todos los templos hay que dejar el calzadito. Y acá vamos a no hablar mucho por respeto, porque ahí hay gente como haciendo ofrendas. Ay, el olor a incienso que hay acá es una maravilla. Miren, no sentarse aquí. Acá creo que como que se arrodillan. Ah, no, ahí. ¿Ven? Para lo que sería rezar. Y miren las estatuas de Buda con láminas de oro por encima. Tenemos monjes acá. Y voy a entrar, pero no voy a hablar adentro, porque por las dudas, por respeto nomás. Ay, el olor a incienso que hay acá es impresionante. Voy a hablar muy bajito. Miren esto. Estas son fotos de una estatua que está acá, pero que está en reparación. O sea, está todo cerrado y no se puede ver. Mira cómo estaba hecho pedazo. ¿Es esa? ¿Esta? Sí. Esta estatua es la que está ahí adentro. Y miren, estas formas que tenemos acá atrás se llaman chedi. Los chedi son estas estructuras que son como estupas o torres y que tienen forma así acampanada o cónica y son estructuras que albergan por lo general reliquias budistas. En el contexto de Ayutthaya, del lugar en donde estamos, estas estructuras fueron construidas como para conmemorar a figuras importantes del budismo o también para guardar reliquias budistas. Y acá llegamos al famosísimo Buda inclinado de 46 metros. Es enorme.
tiene la posición esta inclinada que simboliza el momento de su muerte y su entrada al nirvana. Ahora me acabo de dar cuenta que todo esto que tiene acá es como una tela, pero yo creí que la estatua era de este color, o sea, que era de piedra y que estaba pintada de naranja o algo, pero es una tela que tiene por encima. Y por ahí toda esta parte que es como de ofrendas y la gente que viene a dar sus ofrendas a Buda. Y acá, miren, el Buda que tenemos, este está solito. Por allá al fondo está el gigante del que venimos recién y después acá no hay nadie, nadie. Y acá tenemos este Buda que está solito y también está hermoso con su estupa atrás. Ahora igual no se aprecia muy bien porque tenemos justo el sol atrás de él, pero acá tenemos su lugar de ofrendas, digamos. Y miren lo que es esta belleza. Por acá tenemos unas ruinas que miren, esto se ve que lo están remodelando, lo están reconstruyendo porque hay todos unos andamios y esta pared, esto es todo nuevo, entonces se ve que esto lo están reconstruyendo. Pero miren este Buda enorme, hermoso, y por acá las estatuas decapitadas, mutiladas de Buda. Hay varias y a todas les falta la parte de arriba de la cabeza y del tronco todo, digamos. Por allá también esa es grande y les falta. Y esta yo no sé si habrá sido reconstruida o si nunca le llegaron a cortar la cabeza porque está entera. Es increíble. Antes de la invención del descubrimiento del hierro y todas estas cosas, cómo construían todo con ladrillo. Todo con piedra. Y cómo aguantan las construcciones con ladrillo y con piedra. Y aparte con la erosión que hay acá también, ¿no? Porque este es un clima tropical y llueve. Si fuera en el desierto, más se conservaría todavía, como tipo las pirámides y cosas que están más en el desierto, ahí se conserva más por el clima árido y seco. Pero aquí que está lloviendo constantemente, es normal que se desgaste más rápido. Nos vamos a hacer nuestras bicicletas de última generación. Súper chiva. Wow, mira este asiento es moderno. ¿Eh? Claro, esto es para que se te ventile. Nos topamos con lo que sería una especie de mercado. Y miren la cantidad de panadería que hay acá. Está todo en tailandés, así que no sé exactamente qué es. Pero esto, por ejemplo, tiene una banana. Esto tiene fresas, creo, no estoy segura. Rolls, uy, qué rico. Almendras, yo quiero de esto. Sale 10 baht cada uno. Tiene unos dibujos de unas almendras. Y después, esto tiene como una pasta de algo, como pasas de uva, de colores, pasas de uva negras y rubias. Y miren ahí. No, riquísimo. La panadería acá está muy buena. Y eso sí que no tengo ni idea. ¿What is? ¿Es una verdad? Ah, ok. Ahí hay cosas con ananá también. ¿Y qué? ¿Eso también, Julita, media luna querés? Media luna, no, yo quiero... No, okay. Ya está. Okay. Vamos a probar. Mira esos de coco. Ah, llévate uno de esos. ¿Es uno? Sí, de coco sí. Ahora cuando lleguemos los probamos. Bueno, ya llegamos. Vamos a hacer un cafecito y a probar estos bizcochitos. Por acá tenemos nuestro café que habíamos traído de Sri Lanka. Por allá, si se acuerdan de algún videito de Sri Lanka, este es el que habíamos traído, que está muy bueno y cuando se nos termine lo vamos a extrañar un montón. Bueno, vamos a probar esto. Si querés, yo me lo como yo solo. Abrilo. Quiero probar el de coco. Creo que es este. Es este grande. Está buenísimo. ¿Sí? Tiene como una cremita de coco en el medio. Está muy rica. Es parecida a la masa de un corazón. El siguiente es el de almendras. Tiene como una pasta dulce. ¿Una pasta de almendras? Supongo que tendrá almendras porque el gusto no se lo siento. Pero está dulce, está rico. Voy a probar esto que no sé de qué. Ese es de durian, me parece. Se siente el olor. ¿En serio? Qué olor a culo. Qué olor a culo. Está muy raro. Esta es la pasta. ¿Ese de qué es? No tengo ni idea. No sé frutal porque tiene gusto a fruta. Está bueno.
Estos así son parecidos, son pasteles. A los pasteles esos fritos que comemos en Uruguay. Y también la masa es muy parecida a una masa hojaldrada, de esas de torta de jamón y queso, de empanada. Es muy parecida a la masa. Me tienta mucho este pastelito de queso. No tiene gusto a queso. Tiene gusto dulce con almendras. A ver. Capaz que es una crema de queso, pero es dulce. ¿Viste? Parece un flan. Está bueno, pero es raro. Y el que más me tienta es el de té. Está curioso. No le siento gusto a té. Bueno, un poquito. Le siento un poquito de gusto a té. ¿Sí? Es como una crema que se ve que tiene Como si fuera matcha. Yo le siento gusto a matcha. Está bueno. Es muy raro, pero está bueno. La verdad que está rica la merienda, pero demasiado dulce. Bueno, hoy es un nuevo día y ya nos estamos yendo. Ayer, al final yo no salí, salió Martín, que fue a recorrer un par de templos. ¿Fuiste, no? Sí, fue a recorrer, creo que son los templos más lindos de acá de la ciudad, para mí. Estuvieron súper espectaculares. Ahora les voy a dejar los dos nombrecitos de los que más me gustaron aquí. Están para el otro lado del puente, más para la parte que no es tan turística. Así que no había mucha gente, estuvieron súper lindos. 50 baht de uno y 20 el otro. Y ahora nos estamos yendo. Ahora vamos a cruzar el río y les voy a mostrar el botecito que hay que tomarse, que cuesta 10 baht. Acá está el muelle y acá, ni bien salís del muelle, tenés una rentadora de bicicletas, rentadora de motos. Y ahí en la esquina están todos los tuk-tuk esperando para ofrecerte llevarte a tu destino. Y, wow, este barco está re grande. El que nosotros creo que nos vamos a tomar es ese chico. No, ahí viene. Ahí está viniendo. ¿No es ese? No, sí, pero allá está, viene el otro. Ah, ya viene, de enfrente. Porque cruza hasta aquel lado. Por ahí está el muelle del otro lado. No son ni 5 minutos arriba del barco, son nada, 2 minutos. Ah, mirá, pueden subir con bicicletas, ¿viste? Claro, claro, podés pasarla, amor. Te cobran 15, creo, en vez de 10. ¿En serio? No sabía. Pará que ahora me fijo ahí. Y cobran de este lado, o sea, del lado al de la que llegas. estación del ferry. Claro. De la estación del tren, perdón. Del lado del que llegas, de la estación del tren. La señora está ahí, en su mostrador, y ahí te cobra. Acá bici más personas. Ah, mirá. 15. Solo personas 10, bici persona 15. Y nos vamos a la estación. Miren todos los taxis que hay acá. La forma me encanta. Son como... Parece como una forma de bala, la parte de adelante. Como si fuera así, una bala. Y después van con la música al mango, con luces de colores. Están buenos. Bueno, antes de ayer, que fue cuando alquilamos las bicicletas, vinimos hasta acá a comprar los tickets. Y nos costó en tercera clase, con asiento, 221 baht. Después está la opción de cama, 800 baht, más o menos. Es bastante más cara. Sí, la más barata salía 666, creo. La más barata. La más barata de cama. Pero salía eso y también depende del horario que sale el tren. Nosotros nos vamos en el de las 3 de la tarde, que llega a Chiang Mai a las 4 de la mañana. Y ahí viene nuestro tren. Bueno, ahora sí, después de 3 horas. Después de 3 horas de espera. Viene bastantes personas van sentadas. ¿Qué asientos tenemos? 31 y 32. Entonces para acá. Acá, 31, 32. Va a ser un viaje muy largo. Tenemos muchas horas de viaje. 12. No tenemos lugar acá en la piramita adelante. Mucho lugar no hay. Pero bueno, se viene un viaje de 12 horas acá en este tren.
Así que nos vemos en Chiang Mai.